Hay momentos en la vida en que uno siente que sus oraciones ya no suben, que las palabras se quedan suspendidas en el aire como si fueran demasiado pesadas para atravesar el silencio. Momentos en que el cielo parece cerrado, inmóvil, distante, como si una mano invisible hubiera colocado un muro entre la voz del hombre y el oído de Dios. Y si te dijera que ese muro no es casual, que no es abandono, que no es olvido, sino la consecuencia de algo que el alma esconde, incluso de sí misma, si te dijera que existe un pecado secreto, silencioso, oculto en los rincones más profundos del corazón, un pecado que no se grita, que no se proclama, que no se ve, pero que tiene el poder de bloquear la oración, apagar la fe y cerrar los cielos sobre una vida que antes ardía, ¿aceptarías mirar de frente aquello que no quieres admitir? Porque la Biblia no se equivoca cuando declara que las manos levantadas deben ser limpias, que la súplica debe nacer de un corazón sincero, que el clamor del justo tiene poder, pero también afirma con una dureza que corta el alma que hay momentos en los que Dios no escucha, no porque sea sordo, sino porque el corazón está dividido, contaminado, rendido a algo que la boca no menciona, pero la vida sostiene en secreto. Y ese pecado, ese vínculo oscuro, esa sombra escondida bajo el alma, se convierte en una barrera espiritual que ninguna oración puede atravesar mientras no sea confesada, abandonada, quebrada. Isaías lo dijo sin temblar: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y en esa división es donde nace este mensaje. Y si te dijera que este pecado no siempre es escandaloso, que no siempre es visible, que no siempre es conocido por los demás, que a veces es pequeño, casi insignificante, casi justificable, pero aún así suficiente para cerrar las ventanas del cielo, que a veces no es adulterio ni idolatría abierta, sino orgullo guardado, resentimiento antiguo, falta de perdón, envidia disfrazada de justicia, dureza de corazón, falta de misericordia, deseo oculto, pensamiento persistente, sombra que se alimenta, en silencio mientras la boca ora palabras hermosas. Si te dijera que ese pecado secreto puede estar escondido no en el comportamiento, sino en la intención, no en la acción, sino en el deseo, ¿te atreverías a examinar tu alma sin temor a lo que puedas encontrar? Porque la oración no es un ritual, no es una fórmula, no es magia. Es un encuentro espiritual entre un corazón vulnerable y un Dios santo. Y ese Dios que ve lo que el hombre esconde, que escucha lo que el hombre calla, que pesa pensamientos como si fueran piedras, no se deja engañar por palabras bien pronunciadas, si el corazón permanece aferrado a aquello que Él pidió que fuera dejado atrás. La Escritura declara que Dios resiste al soberbio, que aparta su oído del que encubre su pecado, que no recibe el sacrificio del que vive dividido, y ese rechazo no es castigo, es advertencia, porque cuando Dios calla no está destruyendo, está llamando. Por eso este mensaje no comienza con consuelo, sino con confrontación, porque antes de que el cielo se abra, hay verdades que deben salir a la luz, no para avergonzar, sino para liberar. El clamor de quien esconde su pecado es como agua vertida en tierra seca, se pierde y no produce vida. Pero cuando el corazón se quiebra, cuando la sombra es expuesta, cuando la verdad es confesada, entonces la oración recupera su fuerza, atraviesa el silencio, rompe el muro y llega al trono del Dios que escucha al humilde. Y si este mensaje ya empezó a inquietarte, si sientes el peso de una verdad que toca áreas que no mencionas, si algo dentro de ti se movió cuando escuchaste la palabra secreto, entonces escucha con atención, porque este video no es para acusar, sino para despertar, no es para condenar, sino para revelar, no es para humillar,
sino para guiarte hacia un encuentro real con aquel que responde cuando la verdad vence al silencio. Y si estás aquí, es porque Dios quiere hablarte. Así que antes de continuar, te invito a apoyar este mensaje con un like, a comentar lo que el Espíritu te hable y a suscribirte a este canal para que más personas descubran la verdad que el enemigo ha tratado de ocultar durante siglos, porque el pecado secreto no solo impide que tus oraciones sean respondidas, impide que tu alma sea libre, y hoy ese secreto será confrontado. Bloque 2. La sombra que nace cuando nadie mira. El pecado secreto nunca comienza como un gigante, nace como un susurro, como una chispa tan pequeña que parece inofensiva, tan discreta que la mente la justifica, tan suave que el corazón no percibe el veneno. No cae del cielo como un rayo ni se impone con violencia. Se desliza, se ofrece, se adapta, encuentra una grieta en el alma y se instala allí, silencioso, paciente, esperando el momento en que crecerá lo suficiente para bloquear la oración, apagar la sensibilidad espiritual y levantar un muro invisible entre el hombre y su Dios. Y lo más peligroso es que este pecado no se presenta como algo maligno, se disfraza de necesidad, de derecho, de herida, de autocuidado, de lógica humana. Es una sombra que promete alivio, pero siembra esclavitud. Todo pecado visible comienza siendo secreto, y todo secreto comienza siendo permitido. Esa es la raíz, esa es la entrada, esa es la trampa, porque el pecado expuesto duele, pero el pecado escondido se alimenta. El visible tiene vergüenza, el secreto tiene libertad. El público teme la condena, el oculto se fortalece sin obstáculos. Y si te dijera que la mayoría de las veces el pecado secreto no empieza con una acción, sino con un pensamiento que no fue reprendido, con una emoción que no fue entregada, con una memoria que no fue sanada, ¿lo creerías? Porque la Biblia enseña que el pecado se concibe en el corazón antes de nacer en las manos, que el fuego empieza en la mente antes de consumir la vida, que la sombra se instala en lo profundo antes de mostrarse en lo externo. El pecado secreto engaña porque crea una doble vida dentro del alma, una visible para los demás, otra invisible que solo Dios ve. Por fuera, oración, por dentro, resistencia. Por fuera, fe, por dentro, duda. Por fuera, adoración. Por dentro, un rincón que pertenece a la sombra. Esta división interna es la causa de que la oración pierda fuerza, porque Dios no responde palabras divididas, no recibe sacrificios contaminados, no escucha voces que claman, pero esconden aquello que Él pidió que fuese quebrado. El enemigo lo sabe. Y por eso no necesita destruir la fe de un creyente, solo necesita introducir un secreto y hacerlo crecer en silencio. Y ese secreto no siempre es un vicio escandaloso. Muchas veces es algo más profundo, más silencioso, más cotidiano, un resentimiento contra alguien que te hirió, pero que nunca confesaste ante Dios. Una falta de perdón que justificas porque tengo razón. Un orgullo que te impide reconocer tus fallas, un deseo que vuelves a visitar en tus pensamientos, aunque digas que ya lo dejaste. Una dependencia emocional que te roba la paz, una envidia que escondes detrás de críticas espirituales, una herida que guardas como identidad, una mentira que repites porque te protege. Cada uno de estos es un secreto y cada secreto es una barrera. El pecado secreto engaña porque hace creer que mientras no lo practiques físicamente, no existe. Pero Dios mira el corazón, no las apariencias. Él ve la intención antes que la acción, el deseo antes que el paso, la sombra antes que la caída. Por eso Jesús dijo que el adulterio comienza con la mirada y el odio con el pensamiento. Dios no espera a que el pecado florezca, lo confronta en la semilla, pero cuando el corazón lo oculta en lugar de confesarlo,
La oración pierde poder, porque el cielo no se abre para corazones que se aferran a aquello que Dios está pidiendo que muera. Y si te dijera que el pecado secreto se alimenta precisamente de aquello que callas en la presencia de Dios, ¿te atreverías a pensar en lo que nunca has dicho? Tal vez oras por sanidad, pero guardas la herida que te ata. Tal vez oras por dirección, pero escondes la rebeldía que te impide obedecer. Tal vez oras por restauración, pero conservas la amargura que destruye todo a tu alrededor. Tal vez oras por libertad, pero has hecho un pacto silencioso con la esclavitud que dices odiar. Por eso la oración choca contra el cielo. No es que Dios no quiera responder, es que tú no quieres entregar. El pecado secreto crece cuando no se confiesa, pero también cuando se justifica. Esa es su defensa favorita. No es tan grave, Dios me entiende, todos fallan, no afecta a nadie, yo controlo esto, mañana lo dejo. Pero cada una de estas frases es una cuerda que ata el alma a una sombra que tarde o temprano se volverá más fuerte que la oración. El pecado secreto no destruye de golpe, destruye por capas, como una humedad que corroe paredes sin hacer ruido. En la superficie todo parece firme, pero por dentro el corazón ya está cediendo. Y si esta verdad está tocando algo dentro de ti, no es para condenarte, es para revelarte el camino hacia la libertad. El pecado secreto no te hace indigno del amor de Dios, pero sí te impide escuchar su voz. No te separa de su gracia, pero te aleja de su respuesta. No apaga su misericordia, pero bloquea su intervención. Este mensaje es la mano del Espíritu empujando la puerta que mantuviste cerrada durante años. Y si permites que esa puerta se abra, todo lo que está estancado en tu vida empezará a moverse otra vez. Bloque 3. El muro invisible entre tu voz y el cielo. Hay batallas que se libran en la tierra, pero hay otras que ocurren en un reino que nuestros ojos no pueden ver. Un reino donde las palabras no son sonidos, sino espadas. Donde la oración no es un ritual, sino una guerra espiritual. Donde cada pensamiento tiene peso y cada decisión abre puertas o las cierra. Y es allí, en ese mundo invisible, donde el pecado secreto actúa con una precisión devastadora, no como un ataque frontal del enemigo, sino como un bloqueo interno que corta la conexión entre la voz humana y el trono eterno. Porque cuando un creyente ora, su clamor atraviesa dimensiones, pero cuando guarda un pecado que se niega a rendir, ese clamor se rompe antes de elevarse, como un ave que intenta volar con las alas atadas. Dios no es sordo. El problema no está en el cielo, está en el corazón. La Escritura declara que si en el corazón se guarda iniquidad, el Señor no escucha, no porque falte amor, sino porque Dios no responde a una oración contaminada por aquello que Él está pidiendo que sea abandonado. El pecado secreto levanta un muro, y ese muro no está hecho de piedra, sino de resistencia espiritual. Cada pensamiento que se niega a ser confesado es un ladrillo. Cada intención oculta es una capa. Cada deseo escondido agrega grosor, hasta que un día ese muro se vuelve tan alto que ya no permite que la oración suba ni que la respuesta baje. Y lo más peligroso es que este bloqueo no se siente de inmediato. La oración puede seguir pareciendo normal, las palabras pueden fluir, los labios pueden moverse, pero en el mundo espiritual esas palabras chocan contra una barrera invisible. No avanzan, no atraviesan, no llegan. Y es entonces cuando la persona empieza a preguntarse por qué Dios no responde, por qué todo parece seco, por qué la fe pierde vida, sin entender que no es el cielo el que está cerrado, sino el corazón el que está dividido. El pecado secreto no detiene a Dios, te detiene a ti. No apaga su poder, apaga tu comunión, no rompe su pacto, rompe tu sensibilidad espiritual.
El enemigo lo sabe, y por eso su estrategia no siempre es destruirte desde afuera, sino ubicar algo dentro de ti que pueda usar como punto de acceso. Una frase que no perdonas, una herida que no sanas, un deseo que permites, una rabia que alimentas, una práctica que justificas, no necesita más, solo necesita un lugar donde ocultarse. El pecado secreto se vuelve su territorio, su legalidad, su argumento para resistir tu oración. Y cuando él tiene un argumento, la oración pierde autoridad, porque no se puede reclamar libertad mientras se protege aquello que esclaviza, no se puede clamar por justicia mientras se guarda resentimiento, no se puede pedir dirección mientras se encubre rebeldía. En el mundo espiritual, la autoridad no viene de lo que dices, sino de lo que eres cuando lo dices. Y el pecado secreto rompe esa autoridad porque divide el interior. La boca clama, pero el corazón calla. La mente ora, pero la intención resiste, y esa división interna debilita la fuerza del clamor. Es como intentar empujar una puerta mientras con la otra mano la sostienes cerrada. Dios escucha la voz, pero ve la vida. Ve la sombra que no entregas, la herida que proteges, la tentación que mantienes cerca, el orgullo que no reconoces. La oración se convierte en un sonido sin sustancia, en palabras sin verdad, en promesas sin entrega. Y mientras tanto, el enemigo se aprovecha del silencio espiritual para crear desgaste, cansancio, confusión. Hace creer que Dios no responde porque no quiere, cuando en realidad no responde porque espera. Espera la confesión, espera la rendición, espera que sueltes lo que te ata. La oración no se destraba con esfuerzo, sino con verdad. El cielo no se abre con gritos, sino con entrega. Las cadenas no se rompen por insistencia, sino por renuncia. Y si te dijera que aquello que bloquea tu oración no es lo que haces cuando todos te ven, sino lo que escondes cuando nadie te mira, ¿estarías dispuesto a exponerlo? Porque Dios no necesita que hables fuerte, necesita que hables claro. No necesita palabras largas, necesita un corazón honesto. El pecado secreto pierde poder cuando es traído a la luz. Pero mientras permanece en la oscuridad, se vuelve más fuerte que tu clamor. Por eso este mensaje no es un juicio, es un llamado. Si quieres que el cielo se abra, el secreto debe morir. Si quieres que la oración tenga autoridad, la doble vida interior debe terminar. Si quieres respuesta, debe haber entrega. Porque mientras el pecado permanezca oculto, tus palabras llegarán a la puerta del cielo, pero no entrarán. Bloque 4. El corazón que pide luz pero abraza sombras. Hay una verdad que casi nadie quiere admitir. Muchas veces no es el enemigo quien bloquea la oración, somos nosotros mismos. No por falta de fe, no por débiles, no por ignorantes, sino porque el corazón se acostumbra a caminar con Dios mientras protege algo que no quiere entregar. Y ese algo se convierte en un saboteador silencioso, una voz interna que justifica lo que sabemos que está mal, una sombra que defendemos mientras pedimos luz, una herida que preservamos mientras suplicamos sanidad, un hábito que cuidamos mientras imploramos libertad. El pecado secreto no solo bloquea la oración, crea un sistema interno de autoengaño donde uno repite palabras de entrega mientras protege aquello que le roba la paz. La justificación es la armadura favorita del pecado. No aparece como rebeldía abierta, aparece como excusa espiritual. Dios conoce mi corazón, decimos, como si ese conocimiento autorizara la sombra. No soy tan malo, repetimos, como si el cielo respondiera a comparaciones humanas. Todos fallan, murmuramos, como si la multitud pudiera absolver aquello que la conciencia esconde. El corazón aprende a disfrazar el pecado secreto con frases que suenan correctas, pero nacen del miedo a perder lo que nos ata. Y esa justificación es más peligrosa que el pecado mismo, porque transforma la sombra en identidad.
el error en costumbre, la debilidad en argumento. El autoengaño hace que el alma negocie con Dios. Señor, respóndeme, y después dejaré esto, como si la obediencia fuera moneda de intercambio y no condición del corazón. Pero Dios no negocia con sombras. Él no acepta pactos que nacen de un corazón dividido. Él no bendice aquello que esclaviza. Él no impulsa oraciones que se contradicen con la vida que las pronuncia. Y por eso muchos oran, oran y oran, pero no entienden por qué nada cambia. Porque quieren que Dios toque lo externo sin permitirle entrar en lo interno. Quieren transformación sin renuncia. Quieren respuesta sin confesión. A veces el autosabotaje no se manifiesta como pecado visible, sino como heridas que nos negamos a sanar. El resentimiento guardado se convierte en identidad. La falta de perdón se disfraza de justicia. La amargura se justifica como protección emocional. Y mientras la boca clama por paz, el corazón abraza la herida como si fuera un tesoro. Pero Dios no sana lo que el alma no entrega. No libera lo que el corazón protege. No restaura lo que el creyente guarda como excusa. Cuando uno pide respuesta sin abrir las áreas que duelen, la oración pierde fuerza porque el cielo responde a la verdad, no a la apariencia. El autoengaño también aparece en la forma de prioridades distorsionadas. Se ora por dirección, pero se vive en desobediencia. Se clama por bendición, pero se ignora lo que Dios ya pidió que se dejara. Se suplica por paz, pero se abraza lo que roba descanso. Se pide que Dios abra puertas, pero se cierran las puertas internas que permitirían su intervención. El pecado secreto crea un laberinto espiritual donde el creyente se busca a sí mismo mientras cree estar buscando a Dios. Y en ese laberinto, la oración se pierde. Lo más doloroso es que el autoengaño genera una sensación falsa de espiritualidad. Uno puede llorar en la presencia de Dios, puede levantar manos, puede cantar, puede leer la Biblia, puede sentir emociones intensas, pero si el corazón sigue protegiendo aquello que debe morir, toda esa expresión espiritual se vuelve superficial. Dios no busca intensidad emocional, busca honestidad espiritual. El cielo se abre para el quebrantado, no para el talentoso, para el que rinde, no para el que impresiona, para el que confiesa, no para el que esconde. Y si te dijera que en este mismo momento, mientras escuchas estas palabras, tu espíritu ya sabe cuál es el secreto que te detiene, ¿te atreverías a ponerlo en la luz? No necesitas contarlo a personas, necesitas confesarlo ante Dios. Él ya lo sabe, pero quiere que tú lo reconozcas. La confesión no es información, es rendición. Es decir, Señor, esto que escondo, ahora lo entrego. Y cuando esa entrega ocurre, el autosabotaje se desarma, la justificación pierde voz, la sombra se debilita y la oración recupera fuerza. Este bloque no viene a señalar, viene a despertar, a recordarte que dentro de ti hay un lugar donde la verdad y la mentira pelean por territorio. Y la oración solo se vuelve efectiva cuando la verdad vence. No necesitas orar más fuerte, necesitas orar más sincero, no necesitas repetir más palabras, necesitas rendir más áreas. Porque el cielo no responde a quien habla con labios divididos, sino al que se rompe por dentro y dice, Padre, aquí está mi secreto, tómalo, quítalo, límpiame. Y ese es el comienzo del milagro. Bloque 5. Cuando la Escritura revela lo que el alma esconde. La Biblia no es un libro que acaricia la superficie, atraviesa hueso y espíritu, penetra la intención, ilumina lo que el corazón guarda en rincones que ni la propia alma quiere visitar. Es por eso que las Escrituras hablan del pecado oculto no como un detalle, sino como una amenaza espiritual capaz de detener el movimiento de Dios en la vida de una persona.
Desde Génesis hasta Apocalipsis, el silencio de lo oculto es quebrado por una luz que revela, una voz que llama, una verdad que no negocia. Y si te dijera que cada historia de fracaso espiritual en la Biblia comenzó con un secreto que nadie vio, entenderías por qué este mensaje es urgente. David cayó no en el día en que pecó, sino en el día en que lo escondió. Esa noche en que pensó que nadie había visto, que podía controlar las consecuencias, que podía manipular la sombra, su oración perdió fuerza, su alma perdió claridad y su corazón comenzó a dividirse. Dios no lo abandonó, Él se escondió. Y fue el pecado secreto, no el público, el que rompió su comunión. Cuando el profeta llegó, no denunció solo la acción, denunció el silencio, la ocultación, la falta de confesión, porque el secreto es el arma que el enemigo usa para apretar la cadena alrededor del corazón. Mientras algo permanezca oculto, permanece vivo. El libro de Josué nos muestra otra verdad dolorosa. Israel perdió una batalla que debía haber ganado porque un solo hombre escondió lo que debía haber sido consagrado. No fue el ejército, no fue la estrategia, no fue la fuerza, fue el pecado oculto de Acán. Nadie lo vio, nadie lo supo, nadie lo sospechó, pero el cielo lo vio todo. Y la derrota que siguió fue la consecuencia espiritual de un secreto mantenido en las sombras. Dios dijo que el pecado escondido se había vuelto una marca sobre el campamento, una contaminación que impedía su presencia de avanzar. El enemigo no necesitó atacar, solo necesitó un corazón oculto. Proverbios declara que el que encubre su pecado no prosperará. No dice que quizá no prosperará, no dice que depende del contexto, no dice que según el caso, dice no prosperará, porque lo oculto es tierra fértil para la muerte espiritual. No hay crecimiento donde hay secreto, no hay avance donde hay doble vida, no hay intimidad con Dios donde hay resistencia interior. Y esta no es una amenaza, es un principio espiritual. La luz solo crece en espacios abiertos, la sombra solo crece donde hay rincones cerrados. Jesús mismo confrontó lo oculto en los fariseos, no porque fueran peores que otros, sino porque vivían una espiritualidad pública mientras alimentaban secretos privados. Él dijo que sus palabras eran limpias, pero sus corazones estaban lejos, que sus labios honraban, pero su interior estaba lleno de oscuridad. Y esa división interior fue lo que los dejó ciegos ante la presencia del Hijo de Dios. No fueron sus pecados públicos los que los destruyeron, fueron sus secretos, porque el pecado visible se confiesa por vergüenza, el secreto se protege por orgullo. Y es ese orgullo el que bloquea la oración, apaga la fe y endurece la sensibilidad del alma. La Escritura también enseña que Dios no puede ser burlado, no porque sea un juez impaciente, sino porque Él ve lo que nadie ve. Él sabe lo que el corazón oculta, escucha lo que la boca calla, siente lo que la mente intenta ignorar. Él conoce el pensamiento antes de que se forme, ve el deseo antes de que nazca, percibe la intención antes de que se manifieste. Es imposible esconder lo que ya está expuesto ante sus ojos. Y aún así, el hombre intenta disfrazar su sombra como si la luz divina no pudiera atravesar el secreto. Esa es la ironía del pecado oculto. Pretende esconderse del único que lo ve todo, pero la Biblia también muestra que cuando un secreto es confesado, el cielo se abre. David volvió a escuchar la voz de Dios cuando dijo: «Reconocí mi pecado y no encubrí mi maldad». Israel recuperó su favor cuando removió la sombra del campamento. Pedro fue restaurado cuando lloró su negación. La mujer samaritana encontró vida cuando admitió su verdad. No fue la perfección la que abrió el cielo sobre ellos, fue la sinceridad. La confesión es la llave que rompe el silencio espiritual.
No hay pecado tan oscuro que la luz no pueda atravesar, pero mientras permanezca oculto, se convierte en un muro entre Dios y el alma. Y si esta palabra está tocando un punto que nunca quisiste mirar, no es casualidad. Es el Espíritu sacando a la luz lo que intentaste proteger, no para destruirte, sino para liberarte, no para avergonzarte, sino para devolverte la vida. Dios no te pide perfección, te pide verdad. La oración que nace de un corazón honesto atraviesa el cielo con poder. Pero la que nace de un alma dividida se desvanece en el aire. Este es el llamado. Deja que la Biblia revele lo que escondes, porque la verdad que duele hoy es la misma que te salvará mañana. Bloque 6. El campo de batalla, donde solo Dios y tu alma se miran. Hay un lugar dentro del ser humano al que nadie más puede entrar. Un espacio donde no llegan los ojos de los hombres ni las opiniones de la multitud. Un territorio secreto donde el alma libra su guerra más silenciosa. La batalla entre confesar y esconder. Esa guerra no se ve en el rostro ni en las acciones. Se ve en la oración quebrada, en la culpa disfrazada, en la distancia interior que separa la fe de la comunión. Es allí, en ese rincón íntimo, donde el pecado secreto levanta su fortaleza más peligrosa, no con gritos, sino con susurros, no con ataques, sino con resistencias internas que el alma justifica mientras Dios espera que la verdad salga a la luz. La batalla no comienza cuando pecas, comienza cuando decides qué hacer con lo que hiciste. Confesar o callar, exponer o ocultar, rendirse o seguir protegiendo la sombra, y en ese instante el corazón se divide. Por un lado, la voz del Espíritu llama a la verdad, a la rendición, a la luz que libera. Por otro, la voz del temor susurra que es mejor mantener el secreto escondido, que confesar sería doloroso, que admitir sería morir a algo que te sostiene emocionalmente. El alma queda atrapada entre esas dos voces y es en esa tensión donde las oraciones comienzan a debilitarse, no por falta de fe, sino por exceso de resistencia. El pecado secreto crea un espejismo espiritual. Hace creer que ocultarlo es protección, cuando en realidad es prisión. Hace pensar que guardarlo evitará vergüenza, cuando en realidad asegura esclavitud. Hace sentir que esconderlo mantendrá la relación con Dios intacta, cuando en realidad la rompe lentamente desde adentro. El alma se convence de que puede seguir adelante sin confesar, que puede orar sin entregar, que puede crecer sin renunciar. Pero la verdad es que el secreto se vuelve un peso, un nudo, un muro que cada día se vuelve más grueso. Y cuando esa batalla interior se prolonga, el corazón comienza a perder sensibilidad espiritual. La oración se vuelve mecánica, la adoración deja de tocar, la palabra ya no confronta, la presencia ya no quebranta. No porque el cielo se haya apagado, sino porque la sombra en el interior absorbe toda la luz que intenta entrar. La persona empieza a sentir que Dios está lejos, cuando en realidad es el alma la que ha levantado una barrera involuntaria. El pecado secreto no solo bloquea la oración, compacta el corazón, endurece la conciencia, distorsiona la percepción. La batalla ya no es entre verdad y mentira, es entre vida y muerte espiritual. La lucha se vuelve más intensa cuando el alma intenta justificarse usando el mismo lenguaje espiritual que debería liberarla. No es el momento. Dios sabe que lo amo. Esto es pequeño comparado con otras cosas. Puedo manejarlo solo. Cada frase es un escudo para no enfrentar la verdad. Pero esos escudos no detienen el avance de la sombra. Detienen el avance de Dios. El Espíritu no puede completar su obra en un corazón que no se abre. Él no fuerza puertas, toca. Él no invade, invita. Él no destruye, revela.
Y es precisamente esa revelación la que el alma teme. Muchas veces la batalla se intensifica durante la oración. La persona intenta entrar en la presencia de Dios, pero una parte de su interior se retrae. No quiere mirar lo que duele, no quiere enfrentar lo que sabe, no quiere soltar lo que le da placer o seguridad emocional. Y así se forma un círculo vicioso. El alma pide libertad mientras protege su prisión. Clama por respuesta mientras guarda su resistencia. Quiere que Dios hable, pero teme lo que Él dirá. Y en esa contradicción, la vida espiritual queda estancada. Pero aquí está la verdad que el enemigo desea que ignores. El momento en que confiesas es el momento en que ganas. La batalla interior no se vence con fuerza, sino con entrega. No se gana luchando más duro, sino rindiéndose más profundo. Lo que el pecado secreto teme no es tu disciplina, es tu confesión. Lo que la sombra no soporta es la luz. Lo que la opresión no puede resistir es un alma que dice la verdad delante de Dios. Porque cuando confiesas, el enemigo pierde su derecho legal. Cuando confesas, la sombra pierde su fortaleza. Cuando confiesas, la oración recupera autoridad. Y si en este momento algo dentro de ti está temblando, si una parte de tu alma está intentando callar lo que otra parte quiere entregar, estás en el punto exacto donde ocurre el milagro. No es debilidad, es el Espíritu luchando por ti. No es condenación, es invitación, no es miedo, es nacimiento. Porque cuando la verdad sale a la luz, Dios no te destruye, te restaura, y el cielo que parecía cerrado se abre como si nunca hubiera estado bloqueado. La guerra termina cuando la rendición comienza. Bloque 7. Cuando el Espíritu toca el lugar que temes mirar. Hay un momento en la vida espiritual en el que el Espíritu Santo deja de hablar a la mente y comienza a hablar al corazón. Un momento en el que su voz ya no suena como enseñanza, sino como confrontación. No como consejo, sino como llamado urgente. No como susurro suave, sino como una luz que penetra la sombra que más tememos. El Espíritu no expone para avergonzar, expone para liberar. No revela para destruir, revela para sanar. Pero su confrontación nunca comienza afuera, siempre comienza en el lugar más profundo, en ese rincón interno donde guardamos aquello que no confesamos ni siquiera en oración. El pecado secreto vive en ese rincón y el Espíritu entra allí no para acusar, sino para romper cadenas que ya no deberían existir. Cuando el Espíritu Santo confronta, no lo hace con violencia, lo hace con verdad. Su presencia se vuelve un espejo que muestra el alma tal como es, sin máscaras, sin adornos, sin excusas. Es un momento incómodo, porque el corazón siente que está siendo observado por una luz que no perdona mentiras, que no permite justificaciones, que no negocia con sombras. Esa incomodidad no es condenación, es cirugía espiritual. Es la mano del Dios Santo tocando aquello que el alma intentó enterrar. Es el inicio de la libertad, porque nadie puede ser libre de lo que no reconoce, nadie puede entregar lo que niega, nadie puede romper lo que mantiene oculto. El Espíritu Santo es el único que puede atravesar la capa de autoengaño que el pecado secreto construye. Él revela no solo la acción, sino la raíz. Revela la herida que abrió la puerta, el pensamiento que permitió la sombra, el deseo que se volvió hábito, la emoción que se transformó en prisión. Mientras los hombres ven pecados, el Espíritu ve estructuras. Mientras la conciencia acusa, el Espíritu muestra caminos. Mientras el corazón se defiende, el Espíritu desarma las justificaciones una por una, no para humillar, sino para mostrar lo que realmente está deteniendo la respuesta de Dios. La confrontación del Espíritu no siempre viene en palabras, a veces viene en silencios divinos,
Hay oraciones que no reciben respuesta porque Dios está esperando que mires lo que Él ya está mostrando. No es rechazo, es dirección, no es abandono, es intervención. Cuando el cielo guarda silencio, muchas veces el Espíritu está señalando el área exacta que necesita ser confesada. Pero el alma, temerosa, intenta distraerse con más oración, más actividades, más palabras. Y sin embargo, la voz interior persiste. Es eso, entrégalo. El Espíritu también confronta a través de la palabra. Hay versos que hieren, no porque condenen, sino porque revelan. Hay pasajes que brillan como un rayo directo al corazón y exponen la raíz del secreto, la motivación escondida, la sombra que impide la comunión. El alma siente el golpe, pero también siente el llamado. La palabra no mata, despierta, no aplasta, restaura, no condena, limpia. Por eso quienes huyen de la confrontación del Espíritu, huyen también de la Biblia, porque saben que toda escritura inspirada por Dios tarde o temprano va a tocar aquello que el pecado secreto intenta proteger. Pero el Espíritu no solo confronta, también guía. Cuando uno reconoce la sombra, Él no dice, arréglalo tú mismo. Él toma la mano y conduce hacia la confesión, hacia la verdad, hacia el quebrantamiento. Él muestra qué entregar, cómo entregar y a quién entregar. Él revela el camino exacto hacia la libertad, paso por paso, susurro por susurro. Su trabajo no termina al exponer, su obra continúa al restaurar. Porque el objetivo del Espíritu no es mostrar tu pecado, es mostrarte a Cristo. Él no apunta a la sombra para acusarte, sino para llevarte hacia la luz que puede romperla. Y aquí está lo más hermoso y al mismo tiempo lo más difícil. El Espíritu no se retira mientras haya algo que entregar. Él sigue insistiendo, sigue tocando, sigue confrontando, sigue recordando, no por terquedad divina, sino por amor. Un amor que no soporta verte atado, un amor que no acepta verte dividido, un amor que quiere oír tu oración libre de barreras, libre de peso, libre de secretos. Un amor que conoce lo que la sombra está destruyendo dentro de ti y que no descansará hasta mostrarte que la libertad no se logra escondiendo, sino confesando. Si ahora mismo sientes esa presión suave dentro del pecho, como si una mano invisible estuviera señalando una parte de tu alma que preferirías ignorar, ese es Él. No es culpa, no es vergüenza, no es imaginación. Es el Espíritu Santo diciendo, déjame entrar en ese lugar. Él no trae condenación, trae arrepentimiento, no trae miedo, trae verdad. No trae oscuridad, trae luz, y cuando esa luz entra, el secreto muere, el muro se cae y el cielo se abre. Bloque 8. Cuando la confesión rompe el cielo abierto. Hay un instante en la vida espiritual que no se parece a ningún otro. Un instante en que la batalla interior alcanza su punto más alto y el alma, cansada de huir, cansada de justificar, cansada de sostener un peso que la está consumiendo, decide hacer lo que el enemigo teme y lo que el cielo espera: confesar. Esa palabra que muchos evitan, esa acción que la carne rechaza, ese acto de valentía que no se mide en fuerza sino en verdad. La confesión no es admitir derrota, es declarar guerra, no es humillación, es liberación, no es el final de tu historia, es el comienzo de tu restauración. Porque cuando el pecado secreto sale a la luz, algo se rompe en el mundo espiritual, no la reputación del hombre, sino las cadenas que lo tenían atado. La confesión es un terremoto invisible. Agita lo que el enemigo construyó en silencio. Desarma estructuras que llevaba años levantando dentro del corazón. Derriba argumentos, demuele excusas, pulveriza mentiras internas. Lo que parecía sólido, ese muro entre tu oración y el cielo, comienza a resquebrajarse con una sola frase honesta pronunciada delante de Dios. La sombra pierde su refugio.
El secreto pierde su poder. El pecado pierde su derecho legal, porque lo que estaba escondido se vuelve luz, y la luz no negocia con la oscuridad, la expulsa. En ese momento ocurre algo que el alma siente incluso antes de entenderlo. El peso se va, el cuerpo respira, el espíritu se expande, la conciencia se limpia, no porque el pecado se vuelva pequeño, sino porque Dios se vuelve cercano. La distancia que tú creías que Dios había creado era en realidad la distancia que tu secreto había levantado. Pero cuando confiesas, esa distancia desaparece como si nunca hubiera existido. Dios no tarda en acercarse, no evalúa si tu confesión es suficientemente elocuente, no espera largas oraciones. Él corre, Él abraza, Él restaura, Él limpia, porque lo que abre el camino no es la perfección del arrepentido, es la sinceridad del quebrantado. En el mundo espiritual, la confesión tiene una consecuencia inmediata. La autoridad regresa. Esa autoridad que el pecado secreto secaba poco a poco vuelve a encenderse dentro del alma. De repente, la oración ya no rebota contra el techo. De repente las palabras recuperan peso. De repente la comunión vuelve a sentirse viva. No porque Dios cambie, sino porque tú dejaste de dividirte. El cielo responde a un corazón alineado, y la confesión es el acto que alinea el alma con la verdad divina. Es como si un río que estuvo bloqueado por años comenzara a correr otra vez con fuerza, limpiando, purificando, restaurando todo a su paso. Pero hay algo aún más profundo. Cuando confiesas, quebrantas el orgullo. Y el orgullo es la raíz de toda resistencia espiritual. Mientras el orgullo permanece, la oración es débil, pero cuando el orgullo muere, la gracia fluye. Por eso la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes, no a los perfectos. La confesión es el acto supremo de humildad, la declaración de que ya no quieres controlar tu sombra, sino entregarla. Y en ese instante la gracia cae como lluvia sobre tierra seca. No hay muro que resista la gracia, no hay secreto que sobreviva a la gracia, no hay pecado que pueda con la gracia. El enemigo teme este momento más que cualquier otro. No teme tus lágrimas, no teme tu emoción, no teme tu fuerza religiosa, teme tu confesión, porque la confesión cancela su trabajo. Cancela su influencia, cancela sus planes, cancela sus puertas abiertas. Él no puede permanecer donde hay luz. Él no puede acusar lo que Dios ya perdonó. Él no puede oprimir lo que fue entregado. La confesión destruye su estrategia desde la raíz y por eso luchó tanto para mantenerte en silencio. Y si ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, sientes dentro de ti una mezcla de alivio y temor, una sensación de que hay algo que finalmente debes entregar, esa es la evidencia de que el Espíritu está abriendo la puerta y el enemigo está perdiendo terreno. No ignores esa voz, no apagues ese impulso, no cierres esa puerta. La confesión no es para humillarte, es para salvarte. Es el acto que derriba el último muro. Es el momento en que tu alma deja de pelear contra sí misma y empieza a caminar en libertad. Cuando confiesas, el cielo se abre, siempre, sin excepción, porque Dios no rechaza al corazón que se quebranta, no duda del alma que se rinde, no desprecia la verdad que sale de lo profundo. La confesión no solo libera del pecado secreto, libera de la carga, del miedo, del silencio y del muro que impedía que tus oraciones fueran respondidas. Este es el momento donde todo cambia. Este es el comienzo de la victoria espiritual. Bloque 9. Cuando el alma es restaurada y el enemigo contraataca. Muchos creen que cuando el pecado secreto es confesado, la historia termina allí, que la luz entra, la sombra muere y el camino se vuelve sencillo, pero la verdad espiritual es más profunda y más seria.
La confesión no es el final de la batalla, es el comienzo de una nueva guerra, porque cuando la sombra cae, el enemigo se levanta, cuando la cadena se rompe, él busca otra, cuando la puerta se cierra, él intenta abrir una ventana. La confesión rompe el poder del pecado oculto, pero también activa una restauración que provoca la furia de las tinieblas. Y es precisamente en ese momento, después de la liberación, cuando tu vida espiritual necesita más vigilancia que nunca. El alma que confiesa se vuelve peligrosa para el infierno. El creyente que entrega su secreto se convierte en una amenaza, porque la autoridad que el enemigo te robó regresa a tu espíritu. La oración que antes era débil se vuelve fuego. La palabra que antes chocaba contra el cielo ahora atraviesa. La comunión que antes era distante se vuelve íntima, y esa restauración despierta ataques que no habían aparecido antes, porque el enemigo odia el corazón que se acerca a Dios sin doblez, odia la oración sincera, odia la luz que expone sus obras. Él no lucha contra los tibios, lucha contra los que se rinden de verdad. Pero mientras el enemigo intenta rodearte, Dios comienza una obra aún más profunda, la restauración del alma. Porque la confesión detiene el daño, pero la sanidad lo revierte. Una cosa es romper la cadena, otra es sanar la herida que esa cadena dejó. Y es aquí donde muchos se confunden, pensando que la lucha que sienten después de confesar es señal de que Dios no los perdonó. Pero no es así. La lucha después de la confesión no revela rechazo, revela resistencia espiritual. El enemigo pelea por algo que ya perdió. La presión aumenta porque él sabe que su tiempo sobre tu vida se terminó. Después de la confesión, Dios comienza a tocar las raíces que dieron origen al pecado secreto. La herida que abrió la puerta, el trauma que alimentó el patrón, la carencia emocional que sostuvo la sombra, la inseguridad que justificó el hábito. Dios no solo limpia, reconstruye, no solo perdona, restaura. Él entra en memorias antiguas que dieron paso al secreto. Él toca emociones viejas que aún duelen. Él sana pensamientos que aún te esclavizan. La confesión abre la puerta, pero es su presencia la que reconstruye lo que la sombra había destruido en silencio. Y mientras Dios restaura, el enemigo insiste. Intentará traer vergüenza para que dudes de tu perdón. Intentará traer recuerdos para que vuelvas a lo que dejaste. Intentará traer tentación disfrazada de nostalgia. Intentará convencerte de que tu libertad no es real. Pero es aquí donde la oración recupera su fuerza. Lo que antes chocaba contra el muro, ahora fluye. Lo que antes era silencio, ahora tiene respuesta. Lo que antes era lucha, ahora es guerra con victoria. Porque la oración de alguien que fue sincero se vuelve poderosa. La Biblia lo dice, la oración eficaz del justo puede mucho. No del perfecto, del justo. Y justo es aquel que camina en la verdad. La restauración también trae algo que el enemigo teme profundamente: sensibilidad espiritual. Cuando el secreto moría en tu interior, tu espíritu estaba endurecido, callado, adormecido. Pero después de confesar, la sensibilidad regresa. Oyes la voz de Dios con más claridad, sientes su presencia con más profundidad. La palabra te toca de forma nueva. El corazón se mueve con una facilidad que antes no existía. La luz que antes te dolía, ahora te atrae. La corrección que antes resistías, ahora te transforma. Esta sensibilidad es señal de que la restauración está en marcha. Y mientras tu alma es restaurada, Dios comienza a devolverte lo que perdiste mientras la sombra te gobernaba. Te devuelve la paz que se había ido, te devuelve el gozo que estaba escondido, te devuelve la autoridad espiritual que habías perdido, te devuelve la claridad que el secreto había distorsionado, te devuelve la esperanza que la culpa había apagado, no porque tú seas digno, sino porque Él es misericordioso.
no porque tú lo merezcas, sino porque su amor no retrocede ante la confesión de un alma quebrantada. Pero hay un llamado final en esta etapa: no volver atrás. El enemigo siempre buscará que regreses a la sombra, que justifiques lo que ya entregaste, que recuerdes lo que ya fue perdonado. Pero la confesión abre un camino que no debe cerrarse. El cielo no se abre para quienes confiesan una vez, sino para quienes caminan en verdad. La luz no libera solo a los que reconocen, libera a los que permanecen. Por eso este bloque es un recordatorio solemne. Tu libertad comenzó cuando confesaste, pero se completará cuando decidas no volver. Bloque 10. Cuando el cielo responde y el alma decide quién será. Hay un punto en la vida espiritual en el que ya no se puede volver atrás, un punto donde la luz que entró no permite regresar a la sombra, un punto donde el alma sabe que después de haber confesado, después de haber sido confrontada, después de haber sentido el peso del pecado secreto y el alivio de la restauración, el siguiente paso definirá no solo la oración, sino la vida entera. Ese punto es ahora, porque el cielo no solo responde cuando el secreto muere, el cielo reclama el corazón que decide caminar en verdad. La libertad no es un evento, es un camino. La restauración no es un momento, es una postura. Y la oración no es un rito, es la voz de un alma que escogió ser de Dios sin reservas, sin sombras, sin doblez. Cuando el pecado secreto se quiebra, algo cambia en la relación entre el hombre y Dios. Ya no oras como quien teme ser escuchado. Oras como quien sabe que el cielo está abierto. Ya no hablas como quien se esconde, hablas como quien fue limpiado. Ya no clamas como quien suplica por misericordia, clamas como quien conoce al Padre. La oración se vuelve transparente, honesta, profunda, poderosa. Y esa sinceridad es la que activa el movimiento de Dios, porque el cielo no responde a la perfección, responde a la verdad, no responde a las apariencias, responde al corazón rendido, no responde a quienes esconden, responde a quienes traen todo a la luz. Y es aquí donde la Escritura adquiere su peso más solemne. Jesús dijo que los puros de corazón verán a Dios. No los perfectos, no los fuertes, no los irreprochables, los puros. ¿Y quién es puro? Aquel que eligió la luz, aquel que decidió abandonar el secreto, aquel que prefirió confesar antes que ocultar, aquel que dejó de justificar su sombra, aquel que permitió que el Espíritu tocara las áreas más difíciles, aquel que dejó que el cielo rompiera su orgullo. Esta pureza no es de conducta, es de intención, no es de apariencia, es de entrega. Y cuando el alma llega a este punto, la oración deja de ser un pedido y se convierte en comunión. Pero esta revelación también trae un llamado, porque el pecado secreto no muere para siempre en un solo día, muere cada vez que eliges la verdad, muere cada vez que rechazas la sombra. Muere cada vez que decides caminar en luz incluso cuando duele. La santidad no es un estado, es una decisión diaria. La libertad no es un premio, es una lucha constante. Y el enemigo, que perdió acceso cuando confesaste, intentará recuperarlo cuando te canses, cuando te distraigas, cuando bajes la guardia. Por eso este bloque no es solo celebración, es advertencia. Mantén tu alma en la verdad, guarda tu corazón, vigila tus pensamientos, camina con Dios como quien ya sabe lo que la sombra puede destruir. El fin de todas las cosas está cerca, la profecía se acelera, el mundo se enfría, la oscuridad avanza. Y en medio de este escenario profético, solo quienes caminen en verdad permanecerán firmes. No los que saben Biblia, no los que hablan bonito, no los que aparentan espiritualidad, sino los que viven con el corazón limpio delante de Dios. Porque en los días que vienen, la oración no será un lujo, será un arma, y solo quienes hayan roto sus secretos podrán usarla con autoridad.
El cielo responderá rápido a los que caminan en luz, pero quedará silencioso ante los que vuelven a la sombra. Por eso este mensaje no puede ser solo escuchado, debe ser obedecido. Y cuando Cristo regrese, el juez, el rey, el que pesa los corazones, el que ve lo que nadie ve, Él no buscará la perfección, sino la verdad. La Biblia declara que nada oculto quedará sin ser revelado. Ese día los secretos caerán, las sombras hablarán, los muros se romperán. Pero para aquellos que ahora deciden vivir en la luz, ese día no será de vergüenza, sino de gloria. No será de miedo, sino de recompensa. Porque los que caminaron en verdad serán llamados hijos de la luz, y sus oraciones habrán sido escuchadas en la tierra y escritas en el cielo. Y si esta palabra llegó a tu espíritu, si algo dentro de ti se movió, si sentiste que este mensaje era para ti, no lo guardes. Haz algo con él, permite que Dios complete lo que empezó, rinde lo que aún duele, expón lo que aún te ata, que tu vida sea libre, que tu oración sea fuerte, que tu alma esté preparada para lo que viene. Porque el cielo responde a los que caminan en verdad, y tú ya sabes cuál es el próximo paso. Si crees en este mensaje, comparte la verdad, comenta abajo y suscríbete al canal para que más despierten antes de que sea tarde. Porque este es el tiempo de la luz, y el cielo está llamando a los que deciden dejar las sombras atrás.